y vamos a hablar de apertura e innovación en la Internet móvil. Con la moderación de Santiago Millán, de 5 días. Hola, buenos días a todos. Buenos días según el horario español. Bueno, efectivamente, como comentado, tenemos una mesa por delante, apertura e innovación en el Internet móvil. Efectivamente, Internet ya es todo, es casi indudable, pero ya hoy en día está claro, nada más que ver por las calles, en cualquier sitio, que el móvil pues también lo es, ¿eh? Salvo aquellos que tienen una carraca por móvil, los demás ya, los smartphones, ya están absolutamente generalizados. He hecho un repaso de algunas estadísticas. El Grupo Telefónica dijo que en España, al cierre del primer semestre, el 68% de usuarios móviles ya disponían de smartphone, por encima de otros países del propio grupo. La CNMC, en sus últimas estadísticas, dijo que en España ya hay 38,8 millones de líneas móviles de banda ancha, sobre un total de 51 millones de accesos, con lo cual ya se ve el porcentaje. Todo el día estamos con el móvil y entonces, pues, a partir de aquí, pues, ya se genera, obviamente, pues, un mercado, se convierte en un pilar de crecimiento, desarrollo de nuevas empresas de innovación. En este escenario, pues, bueno, pues contamos con tres representantes, bueno, dos de grandes empresas, y luego un representante de última hora del mundo de las startups, que obviamente ya no es una moda, sino que es una realidad, ¿eh? Tenemos, por un lado tenemos a Esperanza Ibáñez, que es responsable de políticas y asuntos públicos en Google, donde lleva 5 años. Anteriormente estuvo en distintos cargos de asesoramiento, si no me equivoco, en los ministerios de Justicia y Presidencia. Tenemos también a Christoph Steck, que es responsable de políticas públicas e Internet en Telefónica, donde lleva más de 14 años en distintas filiales, Telefónica Europe, O2, y desde 2013 en el puesto actual. Representa a la compañía en múltiples organismos, la ENDO, ICANN, la OCDE. Y en tercer lugar tenemos a Bernardo Navazo, responsable de Asuntos Públicos de Asociación Startups, una asociación que trabaja en impulsar múltiples proyectos, además de mejorar los entornos de trabajo, y que uno de los puntos que está trabajando es en la generación del concurso público, me he leído mal, consenso político, entre los distintos partidos políticos para fomentar, pues, que haya una nueva ley para apoyar a las startups móviles. A partir de aquí, pues, comenzamos y, bueno, pues, empezamos por Esperanza. Un punto, por ir directamente al grano. ¿Cómo ha evolucionado el ecosistema móvil? ¿Qué problemas se detectan? Adelante. Muchas gracias, Santiago. Y, en primer lugar, pues me vais a permitir, como se suele decir el refrán, no es bien nacido ser agradecido, ¿no? Y dar las gracias, por tanto, a los organizadores de esta sexta jornada del Foro de la Gobernanza por invitarnos a ser parte del encuentro y a formar parte de este debate, ¿no? Que sin lugar a duda pone sobre la mesa, como bien decía Santiago, un tema que es crucial para los que somos parte de este ecosistema, que es pues cómo hacemos esa transición hacia la movilización en la que todos identificamos oportunidades, pero sin lugar a dudas también tenemos que enfrentar retos, barreras desde las diferentes perspectivas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el ecosistema móvil, ¿no? Si pensamos en qué podía hacer un móvil hace 10 años, cuando solo una de cada 5 personas, tú apuntabas antes una serie de datos muy interesantes acerca de la penetración móvil tanto en España como a nivel europeo mundial. Si pensamos qué hacía entonces un móvil, pues con el teléfono móvil se podía llamar, se podía enviar un mensaje de texto. Aquellos que contaban con un dispositivo un poco más avanzado podían incluso hacer uso de una calculadora, que para muchos les suena gracioso, ¿no? Pero yo recuerdo que poder tener una calculadora en el teléfono era como una súper innovación por entonces, ¿no? Si pensamos qué hace un teléfono móvil hoy en día, pues la realidad es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy, pues mientras estoy esperando a una persona con la que me he citado para comer, puedo consultar noticias, puedo mirar las reseñas del restaurante donde voy a comer, puedo incluso hacer el embarque, el check-in, ¿no? Porque recuerdo que tengo que hacer el embarque, no lo he realizado, abro mi teléfono, o sea, enciendo mi teléfono móvil, utilizo la aplicación correspondiente,
puedo hacerlo. Todos estos movimientos lo que representan son interacciones con desarrolladores, con fabricantes, pero también con diferentes actividades económicas. Si yo abro mi aplicación y compro a través de Wallapop, resulta que estoy interactuando con una empresa nacida en España que vale, o que hoy está valorada en muchísimos, muchísimos millones de euros, ¿no? Todo eso hace 10 años pues era absolutamente impensable también para los que somos parte de este ecosistema, ¿no? Las transformaciones que se han sucedido en el ámbito digital han sido transformaciones, parece que es casi una redundancia, ¿no? Pero han sido transformaciones vertiginosas, siendo precisamente la movilidad y la posibilidad de estar conectados permanentemente, ¿no? Una de las características. Cuando nosotros adquirimos Android, ahora ya unos 8 o 9 años, lo que planteábamos era cómo podíamos hacer las cosas de una manera distinta a cómo se venían haciendo hasta entonces, ¿no? Para nosotros, el ecosistema entonces presentaba una realidad como que había muchísimos fabricantes, cada uno de ellos tenía un sistema operativo distinto y los desarrolladores tenían que hacer aplicaciones que tenían que ser cada una de ellas compatibles con 200 dispositivos distintos, ¿no? Entonces se pensó que un ecosistema o un software que fuera open source, que fuera gratuito, que fuera customizable, personalizable, como cada uno de los que lo utilizan quisieran utilizarlo, pues parecía como una buena solución para que fabricantes, desarrolladores pudieran centrarse en aportar valor a su trabajo, en lo esencial de su trabajo, y no en tener que desarrollar una base sobre la que partir para poder ofrecer una mayor oferta a los usuarios y a los consumidores, ¿no? Parece, o al menos que funcionó, ¿no? Porque hace tan solo 18 meses después de lanzar el primer dispositivo G1 Android, pues había unos 60 smartphones en el mercado que corrían sobre Android, más de 20 fabricantes de todo el mundo, y lo que vimos es que a los usuarios parecía que les gustaba lo que adquiría, ¿no? Hoy, de hecho, los usuarios, los consumidores, podemos acceder a una oferta muy variada de dispositivos, hasta el punto de que, y una oferta muy asequible, hasta el punto de que, según los últimos datos, ¿no? Entre 2012 y 2014 el precio del smartphone cayó un 23%, lo cual es muy, muy positivo en términos de variedad de oferta, ¿no? Pero, ¿qué más, ¿no? ¿Qué más ha cambiado? ¿Qué más ha evolucionado también en este ecosistema? Y procuro ser breve. Pero si bien fabricantes, sistemas operativos, somos parte del ecosistema y puede ser una parte importante, mucho más importantes son, por supuesto, los usuarios, que pueden decidir también qué tipo de aplicaciones, qué tipo de dispositivo, qué tipo de sistema quieren utilizar, al menos en Android es así. Y permítanme aportar solo un dato, a pesar de que hay algunas voces, ¿no? Que critican el hecho de que los usuarios no hacen ningún tipo de descarga de aplicaciones. Según un último informe de The App Date sobre las aplicaciones en España, que precisamente se presentó en el espacio de la Fundación Telefónica, comenta que hay más de 27 millones de usuarios activos de aplicaciones en España y que diariamente se producen unos 3,8 millones de descargas de aplicaciones, siendo aplicaciones como el tenedor, Booking o Privalia, aplicaciones que están muy presentes en los teléfonos de los usuarios españoles. Por tanto, los usuarios son esenciales, pero también en este ecosistema, que ha sido una pieza muy importante, los desarrolladores son claves. ¿Por qué? Porque los desarrolladores son los que verdaderamente están impulsando la innovación. Al final, el tener disponible una serie de aplicaciones, en la Play Store de Google hay millones de aplicaciones disponibles, cada uno de esos iconos lo que representa es una idea, una nueva forma de emprendimiento, una nueva forma de interactuar con el usuario, ¿no? Es importante además señalar que los desarrolladores no se están dedicando de manera exclusiva, y esto podemos hablarlo durante el debate, no se dedican de manera exclusiva a desarrollar para un único sistema operativo, sino que, como podemos ver, cada vez que intentamos descargar una aplicación, esa aplicación está disponible en muy distintas fuentes. Y esto creo que es una tendencia, por ir cerrando, ¿no? Es una tendencia al alza, es una tendencia que estamos viendo que en pocos años la mayor parte del mundo tendrá acceso a un smartphone.
los diferentes fabricantes, me da igual, BQ en España, Arcos en Francia, grandes fabricantes están peleando por hacerse o por penetrar en esos mercados emergentes y poder llevar dispositivos mucho más asequibles a otras partes del mundo. Nosotros, a través de nuestro programa de Android One, también estamos trabajando con nuestros socios para poder ofrecer dispositivos mucho más asequibles, por menos de 100 euros. Y ¿quiere esto decir que todo, como apuntaba Santi al principio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? ¿Quiere esto decir que todo funciona de manera maravillosa en el ecosistema móvil? Pues la verdad es que no. Para nosotros, bueno, según una encuesta de App Developer Alliance, que salía hace escasamente un mes, uno de los principales problemas que enfrentan los desarrolladores en un mercado altamente competitivo, el 97% consideraba que había muchísima competencia en el mercado de las aplicaciones, para ellos uno de los principales hándicaps estaba en poder hacerse visible, en poder hacerse, o sea, que el usuario le viera y poder ser él al que eligieran y no a otras aplicaciones que estaban ofertando también un servicio similar, ¿no? Ese era uno de sus principales problemas. Y en segundo, en relación con el caso particular de Android, el principal problema que detectaban, y que para nosotros también lo es el caso de la fragmentación. ¿Qué significa la fragmentación? Es verdad que la fragmentación no es un problema nuevo. Ya por los años 70, ATT tuvo un problema con una serie de plataformas por el tema de la fragmentación. Es verdad que en Java 2.0 también se detectó ciertos problemas de fragmentación por esa incompatibilidad y nosotros lo estamos enfrentando también en Android, porque la contrapartida de tener un software abierto, gratuito, personalizable, es que hay muchas versiones de Android. Y eso implica también, como decía, problemas desde el punto de vista de que una aplicación puede funcionar en determinadas versiones y no puede funcionar, y puede no funcionar en otras. Y eso es malo tanto para el desarrollador, que tiene que hacer compatible su aplicación con las diferentes versiones de Android. Eso es malo para el fabricante, que lo que le interesa es que la aplicación funcione, evidentemente, en su dispositivo, porque lo que quiere es que el usuario lo abra y pueda usar lo que quiera. Y eso es malo, evidentemente, para el consumidor, que no sabe qué aplicación funciona o no en ella, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando abordar ese problema, y luego, si queréis, lo tratamos durante el debate, a través de los acuerdos antifragmentación, cuyo objetivo es simple y llanamente pues, poder crear un ecosistema, un espacio compatible donde las diferentes aplicaciones funcionen sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, creo que me he extendido demasiado, así que termino ya y debatimos luego sobre las diferentes cuestiones, ¿no? Muchas gracias. Christoph, adelante. Innovación nueva, cómo se está cambiando los Internet, los servicios digitales, una visión desde un operador, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por tenernos aquí. Ya veráis que el segundo referente de Telefónica, el segundo Giri, eso también dice algo sobre esta compañía. Creo que estamos cambiando bastante. Y bueno, yo creo que Esperanza ya hizo una reflexión fabulosa y buenísima. Creo que efectivamente, como dijo, el mundo de las aplicaciones ya es la manera más cómodo y mejor y más usado para acceder a servicios digitales y el Internet al final, ¿no? Yo creo que eso es el gran cambio que hemos visto en los últimos años, que nosotros seguimos pensando que el Internet es un navegador, es una página web, es un teclado donde hacemos algo así. Y la verdad es que no. Que ya hoy nosotros estamos usando una pantalla que tiene este tamaño, que es mucho más pequeño que una pantalla normal de un ordenador, y estamos haciendo así, porque usamos aplicaciones. Para todo lo que estamos básicamente usando regularmente en el mundo digital, normalmente nos bajamos una aplicación y no vamos mucho a páginas web. Esto pasa cuando buscamos algo que está fuera del normal, ¿no? Pero para la mayoría de las actividades, una aplicación en un móvil es la manera de acceder al mundo digital, vamos a decirlo así. Y esto es todavía más fuerte, porque a lo mejor nosotros podemos decir, vale, pero yo tengo en casa mi ordenador, puedo acceder al World Wide Web, ¿no? Sin problemas, si me da la gana, entonces yo puedo hacer que me da la gana. Y es verdad,
Pero si pensamos sobre el mundo, es verdad que todavía siguen 2/3 de la población mundial sin acceso al Internet y no lo van a tener basado en una red fija o en un ordenador. Lo van a tener usando un móvil, un smartphone, y básicamente usando una red Wi-Fi o una red móvil, pero básicamente basado en alguna tecnología inalámbrica usando un smartphone. Esto va a ser la realidad para la gran mayoría de la población y no van a tener alternativa. No como nosotros que nos el lujo, que podemos usar uno o el otro, van a tener básicamente una manera. Y yo creo que, bueno, esto plantea algunos retos, ¿no? Y creo que Esperanza estaba correcto cuando dijo que hacerse visible ese reto grande para un desarrollador, para alguien que quiere innovar. Yo creo que tenemos aquí también básicamente el mundo de los startups, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos ven su futuro también haciendo aplicaciones y básicamente viendo algún servicio sobre una aplicación. Y creo que eso es el reto grande, es que no es más llegar a miles de millones de potenciales usuarios o clientes, eso es fácil. Lo difícil es hacerse visible, porque la pantalla está limitada, es un escaparate bastante limitado. Obviamente hay millones de aplicaciones, pero ¿cuándo se puede ver una pantalla así? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta información? ¿Qué nos va a dirigir básicamente a la aplicación que quiero usar, al servicio que quiero usar, a la compañía que está detrás de ese servicio? Eso es la gran pregunta a día de hoy que vemos en el mundo, vamos a decir, comercial de Internet, ¿no? ¿Quién básicamente va a tomar las decisiones sobre qué voy a ver yo como usuario, como usuario de Internet y de servicios digitales? Y esto, antes creo que era una discusión que todos vosotros conocéis, que era basado en un navegador y en páginas web, que era cómo puede aparecer arriba en los resultados de buscador de Google, ¿no? O de otro buscador, pero bueno, cómo puede estar en los primeros 10 resultados, ¿no? Y se ha generado una industria entera para mejorar este posicionamiento de una empresa, de un servicio. Y día de hoy esto ya se está convirtiendo cada vez más en cómo puede aparecer arriba de los resultados del buscador de un App Store, ¿no? Lo que pasa es que como tenemos básicamente dos sistemas operativos en el mundo día de hoy para móviles, que es el sistema de Apple o el sistema de Google, y con esto van juntos los App Stores que están vinculados y preinstalados al móvil. Y claro, lo que pasa es que la única manera de encontrar una aplicación suele ser buscando en una tienda en un App Store y en un mercado para aplicaciones ahí, ¿no? Y yo creo que este es uno de los retos que vamos a ver en el futuro, que vamos a ver una discusión sobre, pero entonces, ¿qué es el indicador? ¿Cómo se van a realizar estos resultados de un buscador? Si yo pongo en un App Store la palabra, una aplicación para ver el tiempo, ¿qué va a aparecer realmente arriba? ¿Esto va a ser la aplicación más usada? ¿Va a ser una aplicación que ha pagado más para estar arriba? ¿Cómo vamos a generar esos resultados? Y creo que eso es fundamental también para el tema de la visibilidad otra vez, ¿no? Que claro, para una empresa pequeña que quiere ser visible, ¿qué posibilidades van a existir para hacerse visible, ¿no? ¿Cómo se puede realmente mejorar en esta manera? Y creo que estos son temas que ya a día de hoy vemos y vamos a ver todavía más en el futuro. Pero mi mensaje principal es, creo que tenemos que ser conscientes que el uso de Internet de hoy no tiene nada que ver con el uso de Internet de hace algunos años, pero nada de nada. Este es un Internet totalmente distinto que estamos usando. Día de hoy se puede generar un negocio grande en Internet sin tener un dominio, si está presente en el World Wide Web. Hace 5 o 10 años eso era imposible, eso era básicamente el sitio que necesitaba, ¿no? Para montar mi negocio, era una página web. Día de hoy ya no es así, día de hoy es una aplicación que necesito, y una aplicación no necesita ningún dominio, por ejemplo. Entonces, todo eso que hemos montado en la gobernanza de Internet, ICANN con una gobernanza centralizada más o menos mundialmente para dominios y todo esto, a día de hoy ya cada vez es menos importante. Y lo que existe
Son sistemas que están basados en aplicaciones, que están basados en sistemas operativos y este mercado está muy concentrado. Entonces, creo que esto también explica por qué vemos últimamente movimientos de autoridades de competencia en este ámbito, porque claro, si esto es realmente la base para nuestra experiencia digital, para la base de nuestra vida digital, y tenemos básicamente un mercado concentrado, yo creo que es obvio que vamos a ver mucha discusión sobre este tema en el futuro. Muchas gracias, Christoph. Bernardo, vuestra asociación trabaja en mejorar el escenario, desarrollo de startups. Christoph ha planteado ya con más cuestiones del tema de la visibilidad en los sistemas operativos. ¿Qué se puede hacer, qué pueden hacer las startups para avanzar en la búsqueda de mercados, clientes, visibilidad? Creo que más trabajáis mucho en ese tema. Pues bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, por favor, a todos los organizadores y también a nuestro anfitrión, también a los dos ponentes que yo creo que han identificado esa pregunta, ¿no?, de cómo lograr la visibilidad de una startup en un medio tan ruidoso como es Internet, en el que al alcance de la mano tienes millones y millones de datos, de información, de aplicaciones, y es por qué utilizas esta, por qué no utilizas esta otra, que me parece un debate interesantísimo. E incluso diría que tenemos un par de preguntas, un par de esbozos de respuesta dentro de la asociación. Si bien es cierto que antes me hacía ilusión presentarles, o si me permiten que nos tuteemos, presentaros, la Asociación Española de Startups, en el sentido de que yo creo que cuenta bastante bien sobre, a propósito de la evolución de Internet, que exista una Asociación Española de Startups de Internet. Y es que, como nosotros definimos una startup, y sé que a lo mejor no me quiero retrotraer mucho, pero yo creo que se va a ver bien el engarce, nosotros definimos una startup como una empresa que, por supuesto, tiene desarrolladores, pero no deja de ser una empresa, 150, 200 trabajadores, que crean un producto digital basado en Internet, innovador por la aplicación, por el mercado, por lo que se ha inventado, y que de repente tiene, y esta es la característica más definitoria, tiene el potencial de pasar de 0 a 100 en muy corto espacio de tiempo. Porque si al final del día tú te inventas un producto, un servicio o cualquier cosa basado en Internet y funciona en 5, 10, 15, 20 personas y tiene una buena aceptación, no hay ninguna razón por la cual dentro de un año o dentro de 2 estés dando servicio a 100, 1000, 1200 millones de personas a lo largo del mundo. Esa es la característica principal de las startups de Internet, o por lo menos de los miembros de nuestra asociación, que tiene una capacidad de crecimiento en cuanto se ha demostrado útil y válido ese servicio o ese producto inmediato. Todos conocemos el caso, por ejemplo, pues, Wallapop se ha mencionado, de Job and Talent, Cabify, otras estadounidenses como puede ser Uber. En fin, existe una variedad de empresas, incluso diría que a veces me parece más certero hablar de empresas o startups y no tanto de desarrolladores. Es una empresa que decide entrar en cierto negocio, que tiene una propuesta de valor que es aceptada inmediatamente por su entorno y que de repente se da cuenta de que puede escalar muy fácilmente. Esa es la capacidad que tienen las startups y ese es el potencial específico, y por eso fue la necesidad de crear una asociación específica de este tipo de empresas, y es: pueden empezar directamente en un garaje, por llevarnos al tópico, por 3 o 4 personas, pero si se revela que lo que se han inventado es extremadamente útil, no hay ninguna razón, de nuevo, por la cual no se usa por 150 millones de usuarios en, por ejemplo, Spotify, en apenas un año o 2. Esa es la belleza que tienen las startups de Internet y ese es su potencial. Claro, lo curioso es que con la llegada de todas estas plataformas más o menos homogeneizadas, con más o menos fragmentación, pero lo cierto es que solo existe una Asociación Española de Startups de Internet, o solo es necesario crear una. No es necesario crear una Asociación Española de Startups de aquellos software o de aquellos sistemas operativos para Nokia, o otra Asociación Española de Startups de aquellos software o de aquellos dispositivos móviles que corren sobre Samsung, sino que, siendo un problema la fragmentación y siendo un problema que, por supuesto, hay que tener en cuenta y que nosotros quisiéramos ir hacia mayor operatividad, mayor facilidad de paso de un sistema a otro, lo cierto es que es como cierto, lo que primero decimos es: existe finalmente un canal de comunicación, que son las plataformas, como puede ser Windows, como puede ser el sistema operativo de Apple, o como puede ser el caso de Android, que nos permite conectar a empresas que empezaron siendo muy pequeñas con un conjunto de consumidores o de usuarios de casi 1.000, 1.200, 1.300 millones de personas. O sea que, por supuesto, que hay que trabajar en la eliminación de esa fragmentación y de esas problemáticas, pero lo cierto es que a fecha de hoy, alguien como Spotify, o como una creadora de juegos online, o un servicio como puede ser el de Uber y Cabify, tiene acceso inmediato a toda esa cantidad de personas. Con lo cual, sabemos que efectivamente queremos trabajar en la creación de una mayor interoperabilidad, pero por ahora entendemos el exitazo que supone que exista la posibilidad de comunicarte con una base de clientes tan amplia.
Son diferentes sectores económicos los que nuestras startups o nuestros asociados trabajan, desde transporte, hemos mencionado Uber, hemos mencionado Cabify, podemos mencionar BlaBlaCar, en alojamiento, yo creo que todos conocemos, en hostelería, desde del Súper, Globo, todas aquellas de servicios hosteleros y de transporte, hasta salud e incluso incluso las actividades de las startups relacionadas con fintech. O sea que son enormes la cantidad, son enormes los modelos de creación de valor que están testando, y sí que tenemos la sensación de que están revolucionando absolutamente todos los sectores económicos. Es que lo interesante no es solo pensarlos como algo lo interesante es pensar que este Internet y esa posibilidad de conectarse con todas esas plataformas permite aportar valor disruptivo que genera grandes cambios y grandes modificaciones y sobre todo grandes beneficios para el consumidor en un montón de áreas distintas, porque existen estas plataformas sobre las cuales corremos. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que ya con esto terminaría, a propósito de introducción, tratando de esbozar una respuesta. Y es que efectivamente en Internet existe mucha información, existen muchas aplicaciones. ¿Por qué uno se escoge y no se escoge la otra? ¿Por qué podemos ir? Y supongo que diría que ocurre como gran parte de veces en la vida, que no siempre el mejor producto, no siempre la mejor persona es escogida y tienes que zigzaguear en el mercado. Entonces, ¿qué hacen las startups españolas a propósito? ¿Cuáles son las diferentes variantes? La primera, por ejemplo, sería una cierta tendencia que hay en los últimos meses de una startup que adquiere Media for Equity. O sea, permites la entrada de un grupo de comunicación potente, como puede ser A3 Media o como puede ser Sogecable o cualquier otro, MediaPro, con el interés de que a cambio de un porcentaje la contribución sea de varios millones de dólares en publicidad. Al final, seguro que nosotros conocemos Wallapop y YoPanTalent, pero yo creo que los conocemos también en gran parte por la cantidad de anuncios que hemos visto de ellos en televisión. A propósito, por ejemplo, de otras como puede ser Uber y Cabify, yo no sé cuántos de nosotros hemos conocido Uber y Cabify por Apple Store o por Google Play o por algunos otros sino que muy probablemente lo hayamos hecho por boca a oreja, por haberlo visto en medios de comunicación o por su presencia en redes sociales. O sea, para las startups españolas, por supuesto que es muy interesante entender cada vez más y mejor y con mayor transparencia a cómo funcionan estas bibliotecas de aplicaciones, cómo podemos aparecer en las primeras líneas, como tal, pero lo cierto es que sería algo inocente depender de solo ese canal de comunicación para vender tu startup. ¿Y cómo lo haces? Pues con los trucos que todos utilizamos para sacar adelante un negocio, desde conseguir ganchos publicitarios, desde tener un framing mediático que te permita salir en la portada de 5 días. Varias personas, por ejemplo, no sé si seguro que conocéis la marca de gafas Hawkers, que acaban de levantar 30 millones de euros. ¿Cómo consiguieron ese hype mediático por el cual se han convertido en una empresa de gafas potentísima, que no es una startup digital, pero lo consiguieron a través de la inclusión en el partenariado de estrellas mediáticas, que a través de ellas consiguieron su canal de comunicación? ¿Cómo lo consigue Wallapop y YoPanTalent? Con la incorporación, no es el caso en particular, pero esa es la forma de pensar, con la incorporación de otros. O, por ejemplo, tanto Cabify como Uber son extremadamente activos en redes sociales y los nuevos usuarios no solo llegan porque se entren en esa biblioteca de aplicaciones, que también, sino porque a través de redes sociales, a través de Instagram y a través de Facebook tienes un potencial para llegar directamente a tu consumidor, en el que no tienes que pasar directamente por estar en los 5 primeros puestos de salida de esas bibliotecas. En fin, quizás con esto, que era la primera intervención a modo de introito, me hacía ilusión compartir con vosotros algo que, por supuesto, por otro lado es obvio, que es cuál es el potencial que tienen las startups y cómo conviven con esa dificultad de llegar al gran público, que es con una estrategia que todavía estamos todos aprendiendo, pero que mezcla desde redes sociales, Media for Equity, hasta, por supuesto, un mayor interés en que haya más transparencia y que sepamos mejor cómo funcionan esas bibliotecas de aplicaciones. Perfecto, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, vista ya la introducción de nuestros ponentes, se abre la puerta a los participantes desde el público. Adelante, esto es un sector importante, creación de empleo, crecimiento económico, vamos, yo creo que vamos. Agradecer a todos los paneles y al panel presente por toda esta presentación extraordinaria y por la oportunidad de que todos podamos compartir un poco las últimas novedades y las opiniones sobre este tema tan importante.
y aprovechar el panel excelente, ¿no? Que hay que hacer preguntas. Bueno, creo que la pregunta puede estar dirigida al señor Christoph, porque me pareció muy interesante la referencia yo creo que la referencia al cuello de botella que puede haber en este momento para las pequeñas empresas para hacerse notar en un mundo lleno de miles de apps. Yo creo que es importante que se destaque esto porque nos da una nueva perspectiva de lo que es Internet ahora y cómo está evolucionando. La pregunta podría ser, ¿hay alguna perspectiva por parte de Telefónica de tratar este tema de alguna manera extendiéndolo a otros interesados en crear algún tipo de especie de biblioteca de aplicaciones o alguna campaña en particular para destacar esta problemática? Bueno, yo creo que era más una reflexión sobre cómo vemos el desarrollo de Internet día de hoy y qué va a significar esto más en el futuro, ¿no? Yo creo que Telefónica somos una compañía que obviamente más que nada da el acceso al Internet, ¿no? Entonces nosotros estamos en el negocio de conectividad. ¿Queremos ir más allá? Obviamente que sí, y como cada compañía estamos buscando básicamente ocasiones para mejorar nuestro negocio y ir a servicios nuevos. Pero yo creo que no nos vemos como una, vamos a decir, competencia en ese sentido bueno, a los que a día de hoy están en este mundo de ofrecer catálogos de aplicaciones y esto. Bueno, esto teníamos hace 10 años o incluso un poquito antes. Existían aplicaciones de operadores, pero básicamente no ha funcionado bien y hemos dejado este mercado. Entonces no lo veo. Lo que sí que veo es que los usuarios y las empresas pequeñas y otros van a pedir una transparencia más grande sobre cómo funciona todo esto, porque a día de hoy no es tan fácil enterarse. Es que si pregunto aquí si un app es gratis, creo que la gente va a decir, bueno, depende, ¿no? A veces tengo que pagar, a veces no. Pero el mundo del otro lado, para los desarrolladores, creo que muy poca gente entiende cómo funciona esto. Porque obviamente en el mundo no hay nada gratis, ¿no? Obviamente aquí estamos en el entorno de empresas privadas y cada uno está intentando hacer un negocio. Entonces, obviamente para desarrolladores, poner una aplicación en el App Store puede ser gratis. Pero después, la actividad comercial que pasa sobre esta aplicación, sí que hay acuerdos con empresas como Google, con Apple, con otros, para tener un margen, que es normalmente un 30%, que va a esas empresas. Eso no es gratis, es como un shopping grande. Claro, tengo que pagar también de alguna forma mi alquiler para estar ahí, ¿no? Y esto pasa a día de hoy ya, es que ya existe un mercado grande. Entonces, nosotros creo que no vamos a entrar ahí. Nosotros estamos pensando que es un tema que va a aparecer cada vez más y nosotros queremos ser un socio para nuestros clientes de enterarse mejor qué está pasando en este mundo y darles también posibilidades, obviamente, de controlar su vida digital, si queremos decir, hasta lo máximo posible, pero no vamos a poder cambiar todo esto solamente siendo una empresa, ¿no? Eso es un debate más amplio de la sociedad y de las instituciones también y de las empresas privadas que están en este entorno, ¿no? Nosotros, de hecho, todo el mundo conoce las leyes de neutralidad de la red, ¿no? Y yo me imagino que yo pregunto aquí quién está en favor, la mayoría va a decir que sí. Y eso es nada más que una regulación que dice que nosotros no podemos interferir casi en ninguna manera en lo que están haciendo la gente con su acceso al Internet, ¿no? Entonces no podemos, por ejemplo, ofrecerles un servicio gratis a veces o un servicio que, por ejemplo, de una empresa que quiere que lo hacemos más visible al cliente final. Nosotros como operadores no podemos hacer esto. Hay una ley que dice que no podemos hacerlo porque esto va a influir a lo mejor las decisiones de los usuarios y esto piensa mucha gente es malo, ¿no? Entonces mi pregunta sería, vale, si esto es así, si ya existe una decisión desde el punto de vista de políticas de las autoridades que a lo mejor tenemos que tener cuidado con este espacio abierto que se llama Internet,
que nadie se puede imponer demasiado ahí. Si esto ya existe, ¿qué pasa con este mundo que vamos a ver en el futuro de aplicaciones, de tiendas, de marketplaces, ¿no? Donde obviamente todo eso está basado en acuerdos entre compañías y eso significa dinero y quien paga más va a ser más visible, no hay ninguna duda. Entonces, ahí vamos a un mundo que no tiene nada que ver con el mundo antiguo de un Internet abierto y un Internet que esté accesible en condiciones de igualdad para los famosos dos tíos en un garaje que montan su negocio. Y eso es más o menos quiero decir, nosotros como empresa, ahí no podemos cambiar eso no es nuestro territorio de negocio, entonces no podemos hacer nada. A mí me gustaría añadir algo en relación con la pregunta, porque me ha parecido muy interesante. Creo que hay que distinguir en este debate varias cosas, ¿no? En primer lugar, la capacidad también que tienen los desarrolladores, y ahí lo apuntaba también Bernardo, de poder elegir las herramientas a través de las cuales tú publicitas tu producto. Es cierto que las tiendas de aplicaciones son una ventana y un portal muy útil, pero no es la única vía que tú tienes para poder ofertar tu producto. Esto es como si yo, y perdonen, o sea, permítanme el símil, ¿no? Pero si yo, Atunes Frescos, decido que quiero llevar mi producto al supermercado B y C porque es donde está el público objetivo que va a adquirir ese producto, y decido no comercializar con el supermercado A mi producto porque no me resulta rentable. Entonces, creo que lo primero que tenemos que ver es si verdaderamente ellos tienen o no capacidad de llegar a los clientes a través de otras herramientas, y no ya solo, o sea, en cuestión de lo que son las tiendas de aplicaciones. Es importante reseñar que sí, Google, Apple tienen sus tiendas de aplicaciones, como también la tiene Amazon, que tiene tiene casi medio billón de aplicaciones y tiene millones y millones de descargas, como también la tiene Windows, como también hay otra serie de tiendas de aplicaciones que están operativas a nivel regional, como puede ser Shenzhen, creo que Tencent es una, o otra que está en China operativa también, es decir, que tiene millones y millones de descargas de aplicaciones. Eso es una vía para poder hacer llegar lo que es mi producto. Yo como desarrollador también decido cómo quiero utilizar esos canales. Pero otra vía es Internet. Otra vía es, como bien decía Bernardo, son las redes sociales. Es decir, canales y posibilidades tengo para hacerme visibles. Ahora, ¿cómo compito yo dentro de un mundo altamente competitivo? Pues ahí es donde yo tengo que decidir cuál va a ser mi estrategia y cómo voy a hacer, cómo voy a mover las diferentes piezas para salir beneficiado de todo esto, ¿no? Eso, una primera parte, ¿no? Una segunda parte, y en relación con el concepto de neutralidad, ¿no?, que comentaba Christophe y que a mí me parece muy interesante, porque además ya todos sabemos cómo nace el concepto de neutralidad. El concepto de neutralidad nace ligado a la red, precisamente para garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a Internet, a determinados a los servicios, ¿no?, sin que un operador, sin que un prestador de servicios de Internet tenga capacidad de frustrar el único canal de acceso que tengo a los servicios que se ofertan en Internet, ¿no? Así es como surge. Ha habido muchísimo debate en torno a la neutralidad en la red y creo que se ha llegado a una solución. En Estados Unidos tiene la suya porque el problema es un problema de competencia. En Europa hemos abordado el resultado de otra manera porque no tenemos un problema de competencia. El problema es que hay una falta de capacidad de banda ancha para poder acceder a esos servicios y de alguna manera había que regularlo. Y ahí hay un reglamento sobre la mesa que ahora tiene unas guías de implementación que ha elaborado el regulador europeo, BEREC, ¿no? Entonces, así es como nace el concepto de neutralidad. Si nosotros nos vamos al mundo, a este mundo nuevo, como comentaba Christophe, el mundo de las aplicaciones, vuelvo a insistir, es decir, yo no tengo una sola puerta de acceso a los productos que millones de desarrolladores me están ofreciendo. Tengo muchos canales, las diferentes tiendas de aplicaciones que antes decía, pero también Internet, redes sociales, etc. Es más, y en nuestro caso particular, por ir un poco más concreto, es decir, hubo muchísima polémica porque determinadas aplicaciones habían decidido que no iban a hacer o que no iban a producir esa aplicación para determinados sistemas operativos. La decisión fue de la empresa que desarrolla la aplicación, no fue decisión de la plataforma, aun cuando hemos visto otras cosas, ¿no? En nuestro caso particular es cierto que nosotros tenemos una serie de políticas para poder
ofertar o poder publicitar esa aplicación en la Play Store. Pero que tu aplicación no esté disponible en la Play Store no significa que no la puedas descargar en un teléfono Android. De hecho, todo lo contrario, eso es la libertad que Android da a los usuarios de poder descargársela. No quiero decir con eso que todos funcionen de la misma manera. Yo hablo de nuestro caso particular. Si la aplicación no está disponible en la Play Store, siempre puedo recurrir a Internet, siempre puedo recurrir a la página del desarrollador, siempre puedo recurrir a otras vías para poder hacerme con la aplicación. Si yo tengo interés y la aplicación a mí me resulta atractiva, esa aplicación voy a instalarla en mi teléfono, al menos en el caso de Android. Y permítame solo un dato que para mí es muy significativo, precisamente de esta encuesta que publicaba el mes pasado, como decía, Apps Developers Alliance. Más de un 40% de los editores, de los desarrolladores, están publicando en diferentes plataformas distintas a Play y a Apple. Un 23% no utiliza ninguna de ellas. Un 14% solo se limita a Windows, un 12% a Amazon. Es decir, que aquí hay un terreno múltiple, ¿no? Es decir, no solo tenemos una vía de acceso, que era lo que se discutía, ¿no? Un poco empezó por ahí el debate en relación con la neutralidad de la red. Estamos hablando de otra cosa distinta porque el escenario, evidentemente, es distinto, ¿no? Sí. ¿Alguna respuesta por alusión? ¿Sí? Bueno, solamente una reflexión corta sobre lo que vas a decir, Esperanza. Yo creo que tienes razón. Obviamente existen posibilidades de bajarte una aplicación, por ejemplo, bajándote otra tienda de aplicaciones a tu móvil. ¿Cuánta gente han hecho esto aquí en esta sala? ¿Quién sabe cómo se puede bajar otra tienda de aplicaciones a su móvil? Bueno, esto más que yo pensaba, sois muy buenos, ¿eh? Porque yo creo que la mayoría de la gente ni sabe de qué estoy hablando cuando digo, oye, ¿por qué no te bajas otra tienda de aplicaciones a tu móvil, ¿no? Entonces yo creo que obviamente existe la teoría y es verdad que se puede hacer, y especialmente Android ahí está más abierto que el sistema de iOS, que no te da esa posibilidad. Ahí tienes que pagarte y comprártelo en la tienda de Apple. No hay posibilidad de poner otro sistema, otra tienda. Diciendo esto, la gente no lo van a hacer. Segundo punto. Yo creo que es verdad que el debate de Internet ha nacido con la idea que es muy difícil cambiarse de un operador o un servidor, una compañía que te da acceso a Internet. Pero esto, día de hoy, ya tampoco es más verdad, ¿no? Es que aquí en Madrid, para usar un ejemplo obvio, ¿cuántas redes de fibra óptica existen en Madrid, día de hoy? Existen 3, ¿no? Después 4 redes móviles, después existen los operadores virtuales, y obviamente se puede cambiar, cada uno aquí sabe que se puede cambiar de uno para el otro. Entonces tampoco existe más este monopolio como existía antes, y menos mal, ¿no? Bueno para todos nosotros. Entonces yo creo que mi mensaje es más que yo creo que realmente la gente, lo que pasa es que cuando con el éxito viene mucha responsabilidad. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el éxito de las aplicaciones es grande y está basado en collas de botellas o lo que es, no sé, pero en pocos sistemas, en pocas plataformas grandes, ¿no? Y yo creo que esto va a generar mucho debate, porque ¿qué es la siguiente evolución de esto? Ya lo hemos visto, el nuevo móvil de Google, que yo voy a hablar con esta cosa y voy a decir, mira, ¿dónde está la tienda más próxima para comprarme zapatos? Esto es facilísimo, esto ya a día de hoy puedo hacer, pero lo complicado comienza, y ahí creo que van las empresas y va el desarrollo, es que voy a decir, oye, envía a mi mujer un ramo de flores tan bonito como la última vez. Y lo va a saber, ¿vale? Lo va a saber y lo va a enviar a mi mujer. Esto está genial para mí, para mi mujer. Y creo que para la compañía que va a hacer ese servicio. Pero claro, para la empresa pequeña que quiere montar su negocio de flores, no sé si no hay una empresa que es más grande que va a intentar pagar un poquito más a una compañía que va a ofrecer este servicio, ¿no? Y esto van a ser pocas compañías, entonces ahí no existe mucha competencia. Eso es lo que digo yo, es que no digo que esto está pasando. El monopolio bueno siempre es la mejor situación para todo el mundo, ¿no? Es que solamente un sistema, solamente
un sitio donde ir. Esto está genial para alguien que quiere acceder a mucha gente y también está genial para la empresa propia, ¿no? Pero lo que pasa es que la historia nos ha dado la lección que un monopolio o un duopolio al final no es lo mejor en largo plazo, ¿no? Y creo que ahí vamos y esto va a ser el debate y por eso las autoridades ya están bastante alertas a esta situación. Bernardo, adelante. Bueno, es interesantísimo. A ver, hay solo dos apuntes que quisiera hacer, uno más a propósito de los miembros de nuestra asociación y otro a propósito de este debate sobre regulación, monopolios, duopolios u oligopolios. A propósito, se lo digo por, de verdad que preparando un poco las intervenciones de hoy, lo que hicimos fue preguntar vía correo electrónico, Slack y Twitter a todos nuestros asociados qué pensaban, sobre todo por este particular de las tiendas de store. La primera respuesta fue: en realidad no nos importa. Porque la pregunta, yo si queréis os lo digo, es, fijaos, os voy a nombrar unas cuantas, miembros de la asociación o socios o empresas que todos conocemos, pero Globo, Filming, Wacky TV, Cabify, Wallapop, Job&Talent, Fiverr, Uber, Netflix, Privalia, El Tenedor, Deliveroo o Doctor 24, o sea, si conocemos a estas aplicaciones es porque, o sea, alguna vez nos hemos metido y nos ha gustado mucho, o es porque Netflix era absolutamente espectacular años de llegar aquí y por eso se creó Wacky, por eso se creó Filming, o porque Uber era extremadamente conocido y de repente aparece Cabify. O sea, las posibilidades por las cuales, o sea, las medidas por las cuales, o las vías de acceso por las cuales el usuario conoce cuáles son tus productos, o sea, son múltiples, son cambiantes. De repente Twitter era la red social, ahora ha pasado a ser Instagram, en algún momento lo será Pinterest, lo fue Facebook, pero el debate se traduce en cómo llegar a ellos. Y lo que nos responden nuestros asociados, 117 miembros, startups o fundadores de startups, es, por supuesto que estamos interesados en que te haya como una mayor transparencia en estas tiendas por las cuales se bajan las aplicaciones, pero lo cierto es que nosotros es que seríamos bobos si toda nuestra estrategia de Customer Acquisition fuera vía estas aplicaciones. Tenemos un montón de herramientas por las cuales llegamos a nuestra base de clientes potenciales. Eso con respecto a este particular. Y luego, la verdad es que el debate más interesante es que de repente se están generando como grandes cambios digitales en los que nos da un poco de miedo observar si lo que va a surgir es un monopolio, si va a ser un duopolio, si va a ser un oligopolio. Mi conocimiento del tema, la verdad es que no llega hasta tanto. Me parece que es un área en la que habría que hacer como 10 doctorados seguidos por las universidades más prestigiosas para llegar a entenderlo una mínima. Pero la visión del ecosistema, o sea, la visión de las startups y de otros es que en realidad es una especie de juego múltiple con muchos actores y sobre todo con una base de clientes extremadamente volátil. Extremadamente volátil por el cual si de repente hay un fallo de seguridad en Yahoo te vas rápidamente a Google, que si de repente hay un pequeño fallo o lapsus calamis por parte de LinkedIn tienes que tener cuidado que no haya otro que te aproveche. Entonces es ese ecosistema en el que hay actores que son muy potentes, yo creo que aquí están representados todos, pero otros que no están representados aquí como Facebook, como Twitter y demás, todos ellos entre sí o incluso una muy buena aplicación puede llegar a forzar ciertas condiciones a la plataforma o incluso los usuarios, sobre todo por cambios de comportamiento de dejamos de utilizar Yahoo y pasamos a utilizar. Entonces, la estructura, pensando en términos de gobernanza de este ecosistema que se está creando, o sea, no me resulta tan fácil y a los miembros de la asociación no les resulta tan fácil decir que es un monopolio o un oligopolio, sino que lo que ven es, aquí hay un montón de actores, alguno puede ser un desarrollador, otro puede ser una aplicación y otro es bloques de 100 millones de usuarios que cambian sus preferencias de la noche a la mañana y te dejan sin negocio. Y entonces en ese ecosistema hablar de monopolios es más complejo, porque lo que hay es muchas estructuras de mucho poder con intereses muy cambiantes y tratando de hacer mejor. Y de hecho la relación que tienen entre ellos de las aplicaciones con las plataformas, de las plataformas con los clientes, de los clientes con las plataformas o con las aplicaciones es increíble y la lucha es constante. De Take It Easy, Deliveroo, de repente una desaparece, la otra no. O sea, los movimientos son... la volatilidad es tan alta que pensar que hay alguien que desde arriba es capaz de, en cascada, imponer ciertas órdenes, bueno, podría ser, y a lo mejor y yo creo que merece un objeto de análisis en cuáles son los años en los que vamos a tener cada vez un mundo más digital. Pero la visión del ecosistema es, hay 10, 15, 20, 30 jugadores importantes aquí que se condicionan los unos a los otros mucho más, y lo más importante, la volatilidad del usuario es altísima, Y eso hace que no lo veamos tanto como una estructura jerárquica rígida, sino más bien como una conversación entre 10, 15, 20, 30 actores. Muchas gracias. Una pregunta al fondo, por lo que veo. Yo tenía dos cuestiones muy rápidas. Una era,
hablando de BEREC y de las directrices que ha puesto sobre Net Neutrality, me gustaría una opinión rápida sobre qué os parece la decisión de no autorizar o no permitir servicios como Zero Rating, que bueno, pues en algunos países como en Estados Unidos están teniendo mucho éxito para darle mucha visibilidad a servicios concretos. Y luego, respecto a lo de la enorme variedad o monopolio a la hora de acceder por parte de las apps a las grandes masas de clientes, a mí siempre me ha llamado la atención que se ha hablado y se ha escrito muchísimo y han corrido ríos de tinta sobre Net Neutrality, pero ni siquiera creo yo que se ha llegado a acuñar la expresión de Store Neutrality, que a lo mejor es lo que Christoph quería mencionar, en el sentido de que bueno, hay muchos canales de acceso al usuario, pero es evidente que en un mundo que se está decantando rapidísimamente a la movilidad y básicamente en smartphones y tabletas, hay dos ecosistemas muy dominantes. Es decir, sigue existiendo Windows, está Amazon, pero evidentemente iOS y Android pues son los ecosistemas dominantes, y esos se están convirtiendo en las dos ventanitas a través de los cuales la gente ve lo que antes era Internet. ¿Quién se anima primero? Bueno, Esperanza. Bueno, una cuestión antes de responder a tu pregunta, Christoph, y que comparto contigo, y empezaba así, ¿no? Es decir, yo no creo que en Europa haya un problema de competencia entre los operadores. Es decir, creo que ese problema existe en otros sitios, pero no aquí. Evidentemente hay capacidad de elección, y lo decía cuando hablaba de la neutralidad de red, ¿no? Empezando por la última de las cuestiones que apuntabas, yo creo que que todavía no se ha acuñado el término de neutralidad de las App Stores, creo que es una cosa que está sobre la mesa, y como bien decía Christoph, habrá mucho debate en torno a ello, ¿no? Es decir, en el caso de la neutralidad de la red hubo muchísimo debate, muchísima discusión entre muy diferentes agentes, y creo que estamos empezando a ver esto en el ámbito de las aplicaciones, pero creo que hay una serie de cuestiones que hay que tener también presentes. Lo primero es la inmediatez con la que yo puedo decidir ese cambio, que en otros sectores esa inmediatez no se produce. Es decir, sí, puede ser que, yo no lo niego, es decir, las tiendas de aplicaciones pueden ser una ventana a tu público, pero vuelvo a insistir, no son la única ventana que tienes a disposición, y además la capacidad de cambio es muy rápida. Si yo no encuentro algo, tengo otras vías totalmente a disposición, algo que en otros sectores pues no ocurre así, porque si yo quiero hacer determinados cambios tengo que esperar pues una serie de circunstancias que a veces pasan por rescindir un contrato, pagar una cláusula de permanencia, esperar que vengan. Es decir, hay otra serie de cuestiones que esa inmediatez no se dan en otros sectores. En segundo lugar, creo que también es importante que pensemos, cuando hablamos en términos de mercado, qué entendemos por mercado, ¿no? Porque si nos atenemos a lo que es meramente cuota de mercado, pues, bueno, a lo mejor en otros sectores podemos pensar que hay 3 agentes que son dominantes porque son los preponderantes en un determinado terreno, cuando evidentemente hay multitud de ofertas y los usuarios pueden elegir. Que el mercado lo definimos por el tiempo, por el número de aplicaciones que se descargan los usuarios, lo definimos por el número de tiempo que pasan los usuarios en las aplicaciones, por el tipo de acciones que realizan cuando utilizan el teléfono, por el tipo de búsqueda. Por ejemplo, el 40% de las búsquedas ya no se inician en un buscador, se inician dentro de una aplicación, Facebook. Por ejemplo, un usuario que quiere comprar un producto, el 50% de los usuarios no inicia su búsqueda en una fuente distinta que no sea Amazon. Y buscando en ese uso, o sea, buscando esa información, llegan a utilizar hasta 10,4 fuentes diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por mercado? Yo creo que aquí hay una serie de factores y de cuestiones que hay que tener, como digo, en consideración, ¿no? Lo primero, la capacidad de elección del usuario, que como decía el usuario también, que siempre dejamos como de lado en toda esta conversación al usuario, pero es que el usuario tiene capacidad de decidir qué quiere utilizar, cómo lo quiere utilizar, y si no, como apuntaba Bernardo, siempre tiene la opción de
un cambio inmediato. En segundo lugar, como digo, aparte de esa diversidad de opciones, la inmediatez con la que tú puedes ejercer tu capacidad de decisión. Y en tercer lugar, creo que hay muchos conceptos que todavía no están suficientemente definidos y sobre los cuales habría mucho que hablar, ¿no? La otra cuestión que ha planteado Nacho. Bueno, el zero rating. Yo estoy discutiendo neutrality ahora algo como 9 años, creo. La primera vez que lo hice, la gente me dijeron que esto es horrible porque los operadores van a bloquear algunos servicios y esto obviamente no puede ser porque existen monopolios y bla, bla, bla. Y bueno, vale. Entonces, Telefónica os puedo decir que desde el comienzo nunca lo hemos visto así, porque siempre hemos visto que nosotros vamos a crecer básicamente dando acceso al Internet y, oye, nos gusta que la gente usan aplicaciones y usan servicios y quieren ver YouTube o lo que sea, ¿no? Porque esto significa que tenemos un producto que se puede vender bien. Entonces, nunca hemos entendido muy bien de dónde viene este miedo grande, en el sentido de nosotros vamos a decidir a la gente que no pueden ver algo o que solamente pueden ver una cosa específica. Esto pasa solamente en una situación de monopolio. Y esto, como acabamos de decir, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, no existe más día de hoy en Europa y existe a lo mejor en algunos sitios del mundo, pero pocos, ¿eh? Ahora, ¿podemos aceptar una regulación de neutrality? Sí, y lo hemos aceptado. La discusión se ha trasladado después a situaciones como el famoso zero rating. ¿Qué es el zero rating? El zero rating es nada más que una idea que cuando la gente, los clientes pagan a nosotros una franquicia específica para acceso a Internet, 1 giga o 5 gigas o lo que sea, que claro, que a lo mejor alguien podría tener interés, o nosotros podemos tener interés de decir, vale, esto pasa para servicios de Internet, pero hay un servicio, o 2 servicios, o 3 servicios que podemos excluir de esta franquicia. ¿Por qué existía esa idea? Bueno, lo existe porque al final el sistema de Internet, el sistema económico de Internet como existe a día de hoy, es que el acceso a Internet pagáis vosotros, ¿vale? Los usuarios pagan con sus pagos a los operadores de Internet, a los operadores el acceso al Internet, y esto básicamente es siempre mensualmente o con prepaid, lo que sea, prepago para vosotros, ¿no? Después existe una vez que estás en el Internet y usas servicios, el mercado totalmente cambia. Y el mercado está basado en anuncios normalmente que dan un servicio gratis a los clientes, ¿no? Es un sistema totalmente distinto del famoso mercado de las 2 caras, ¿no? Entonces, para el usuario el servicio es sin pago monetario, vamos a decir, pero la gente paga con sus datos, ¿no? Y para esto, una tercera compañía paga a alguien para esto. Así funciona el Internet día de hoy, ¿no? El acceso está pagado por dinero y el otro es gratis y pagado por un tercero. La única idea de zero rating era que alguna gente dijeron, oye, ¿y por qué no transmitimos este sistema que está pasando cada día, ¿no? millones de veces en el Internet, que alguien va a pagar para el cliente final y que el cliente final entonces puede usar un servicio gratis? ¿Por qué no trasladamos esto al acceso también, ¿no? Porque todo el mundo nos está diciendo que el acceso es demasiado caro, que hay que bajar los costes, que conocéis este debate. Entonces, esto es la idea de zero rating. Ahora, lo que hace la regulación es que dice, no tan claro, pero dice más o menos que en la mayoría de los casos el zero rating no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un miedo, otra vez, el debate de neutrality siempre está basado en miedos del futuro, de qué va a pasar. Es un debate en inglés se dice de what if, ¿no? What if. ¿Qué pasa si Telefónica ahora va a hacer esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si Vodafone va a hacer esto? Claro, y siempre hay una lucha entre, o no una lucha, una carrera entre la idea más mala que podemos encontrar y lo que hay que hacer en la regulación. Entonces yo creo que de ahí viene este miedo. ¿Por qué? Porque alguna gente dijeron, vale, pero ¿qué pasa ahora si viene un Netflix y paga a Vodafone o a Telefónica mucho dinero y entonces van a dar a los clientes finales el servicio gratis de ver las películas de Netflix?
Bueno, ¿qué pasa? Es que el cliente está súper feliz. ¿Qué pasa? Es que Netflix está súper feliz. Y ¿qué pasa? Es que Telefónica está feliz. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es que después alguna gente muy se dice, ya, pero esto no es muy bonito, ¿no? Porque ahí tenemos dos empresas grandes que se llaman Netflix y Telefónica y pueden tomar decisiones y el cliente final, que quiere siempre todo gratis, es tan tonto de aceptarlo. Y ahí mi respuesta siempre era, vale, pero como acabamos de decir, existe un Vodafone, existe un Orange, existe otros, entonces seguro que el siguiente va a ir a Orange y va a ser el mismo servicio. Entonces el cliente final puede elegir entre yo quiero el servicio de Movistar junto con un Netflix, o yo quiero otra cosa junto con otro HBO, o yo quiero, oye, ¿qué más nos da, no? Entonces yo creo que aquí tenemos el debate. Entonces a mí no me gusta que un regulador entra en un debate y dice, esos son servicios comerciales que ni hemos visto en el mercado, que además cuando lo hemos visto eran con mucho éxito y muy positivo para mucha gente. Por ejemplo, de Spotify, Telefónica con Spotify, ¿no? Que ha dejado crecer Spotify en España muchísimo porque lo hemos básicamente juntado, que no era un zero rating, pero solamente una acción de marketing. Entonces yo creo que tenemos que distinguir totalmente entre que obviamente no podemos bloquear servicios y no lo queremos hacer, pero no podemos. Pero otra cosa es que tenemos que buscar innovación también en el mercado de cómo vamos a vender nuestro servicio. Y no podemos decir que a partir de ahora vamos a tener un sistema en que los clientes finales, vosotros siempre pagáis un X a Telefónica y nosotros nos vamos a dormir y no vamos a hacer nada más en el marketing. Obviamente esas son acciones de marketing que se hace y que se puede hacer, creo, sin daño. Ahora, si realmente vemos una situación como esas visiones de qué pasaría si ahora las empresas grandes se juntan y, bueno, en este momento siempre tenemos las autoridades de competencias y otros que pueden intervenir y pueden decir que eso no puede ser, o un regulador. Y yo creo que eso debería ser el camino adelante. Deberíamos pensar más en dejar los mercados innovar, buscar soluciones nuevas también, y una vez que eso está en el mercado y realmente vemos un problema, siempre podemos hacer algo, las autoridades pueden intervenir. Eso sería mucho mejor que intentar pensar día de hoy qué vamos a hacer en 5 años con el Internet. Porque como acabo de decir, oye, a lo mejor en 5 años hablamos con esta cosa. Entonces, ¿qué me importan las tiendas de aplicaciones? ¿Sí? Nada más, porque no uso ninguna aplicación. ¿Sí? Perdón. Sí. La organización amenaza con que terminemos. Entonces, llegará la hora. No sé si Bernardo, por hacer igualar el número de comparecencias de los presentes. La verdad es que solo comentar que las intervenciones me parecen súper interesantes, que yo creo que lo que está viendo el país, lo que está viendo la sociedad es una transformación digital global, que los riesgos que están siempre presentes, los desafíos son atemorizantes, pero os digo como representante, en este caso me toca hoy, de la Asociación Española de Startups, las oportunidades son inmensas. O sea, me gustaría muchísimo llevaros, si pudiera, uno a uno de vosotros, a la sede de CartoDB, la empresa de visualización de mapas, o a la sede de Cabify, o a la oficina de Uber que recién acaban de abrir, o los chicos de Doctor 24 o de Globo. Son españoles, tienen principios de jerarquía súper horizontal, están todo el rato creando, se lo pasan bien, salen los jueves y el viernes están trabajando a tope, tienen mesas de ping-pong, cervezas, pizzas, curran 55 horas a la semana y están creando, reciben inversiones por valor de 120 millones de dólares, como el caso de Cabify. Entonces, por terminar con una nota positiva, la regulación, los problemas que van a venir en los siguientes años van a ser inmensos y interesantísimos. Las posibilidades de creación de empleo y de creación de riqueza son triplemente inmensos. Con ese mensaje de optimismo sobre el sector, me gustaría, por mi punto o por mi parte, acabar. Perfecto, pues muchas gracias a los tres.